las empresas con mayor éxito o mayor probabilidad de éxito son empresas con founders de 40 años o más. Identifica las cosas que van a aumentar el nivel de confianza que tiene ese inversor en ti, en tu proyecto, en tu capacidad de ejecución. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta mi país de origen, hasta España. Voy hasta Sevilla a hablar con una persona que está a caballo entre Sevilla y Palma y que se llama Tom Horsey, que es inglés de nacimiento, que es Business Angel y Managing Partner de una compañía que se llama Eonic.Fund, y al que si ustedes lo buscan en LinkedIn le podrán encontrar más de 65 experiencias distintas. Tom Horsey, bienvenido a este espacio, qué gusto. Muchísimas gracias, el gusto es mío. ¿Os dedicáis a este tema del Venture Capital? ¿Os dedicáis a ayudar a startups, a emprendedores a hacer crecer sus negocios? ¿Por qué hacerlo en España, Tom? Bueno, por dos razones realmente. Uno, porque creo que cada persona está en esta tierra para hacer lo que mejor puedan para avanzar la sociedad, ¿no? El mundo, el hacer que el futuro sea más bonito que el presente y el pasado, ¿no? Y en mi caso, soy muy malo en muchísimas cosas, pero en cuanto a como crear negocios, empezar nuevos proyectos, pues me ha salido bastante bien, ¿no? Entonces, yo empecé a vivir en España en 96. Y es verdad que durante los últimos 10 años he estado dando vueltas por Europa, como acabas de decir, pero realmente mi corazón, digamos, reside en España. Tengo 3 niños, los 3 niños son sevillanos, ¿no? Andaluces. Y entonces, pues, donde yo quería más ayudar era en Andalucía o en España, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a raíz de decir, pues debería hacer este tipo de cosas porque es lo que me sale bien y otras cosas no me salen tan bien, y entre querer hacer eso para ayudar y lo más cerca de casa, ¿no? El dicho en inglés es la caridad empieza en casa. Esto no es caridad, ni mucho menos, pero la filosofía que hay detrás de eso, es decir, donde tú puedes tener más impacto, es lo más cerca de donde estés, ¿no? Y en este caso, como te digo, durante años era lo más cerca de donde estaba mi familia o mis niños, más que donde estaba yo en concreto, ¿no? Pero es donde yo quería acabar. Yo quiero estar cerca de mis nietos cuando lleguen, entonces pues quiero estar cerca de donde están mis hijos, y de momento viven en España. Y entonces pues eso es un poco la razón por hacerlo, y la razón por hacerlo en España. Preparando esta entrevista, he estado hojeando El Referente, que es una publicación muy ligada a todos los temas de inversión, y veía que el ecosistema, hay un titular, ¿no?, que estoy leyendo aquí tal cual: la inversión en el ecosistema tech español crece un 60% y alcanza los 2.920 millones, el mejor dato desde 2021. Pero es que desde 2021 nos hemos pegado, ha habido una bajada tremenda. ¿Por qué esto es tan cíclico? ¿Se invierte bien en España en un tiempo en el que la gente está buscando seguridad y lo que quiere es trabajar para el Estado? Cuéntame un poco cómo ves el ecosistema. Bueno, yo creo que porque es tan cíclico, porque al final esto va un poco a contrario de los tipos de interés, ¿no? Si tú en una inversión, en un activo financiero muy seguro, vamos a decir el bono de tesoro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora con el Big Beautiful Bill no sé cómo de seguro es, ¿no? Y de hecho ha caído el dólar 11% en este año, ¿no? Pero si tú inviertes en algo que es muy seguro,
y ese activo te está dando un 5%, y tienes liquidez absoluta, inmediata, seguridad, digamos, absoluta y tal, es muy difícil que un activo financiero de mucho riesgo y de falta de liquidez, como es la inversión en startups, falta de liquidez porque tiene que vender una participación en una empresa que no se hace todos los días, ni hay un mercado, digamos, cotizado para hacerlo, y mucho riesgo porque son nuevas cosas, gente intentando hacer nuevas cosas, y eso siempre conlleva un riesgo. Da igual lo bien que lo buenos que son, ¿no? Entonces, invertir en esas cosas, quizás ganando un 15%, dice, no sé, prefiero un 5 seguro y quizá con mi paso. Entonces, es cíclico por esa razón, ¿no? Es decir, que va a haber menos dinero entrando en activos de más riesgo, con los activos de menos riesgo están pagando mejor, dando mayores rentabilidades. Y luego, pues, es cíclico hasta cierto punto en el ciclo macroeconómico también. Es decir, y quizás al contrario del ciclo macroeconómico estándar, ¿no? Es decir, cuando las cosas van súper bien para todos, ¿no? Es un poco esto dice Warren Buffett, ¿no? Que veis los que no llevan bañador cuando baja la marea, ¿no? Entonces, si va todo muy bien a todos, va muy bien en las empresas menos eficaces en el uso de capital, no solo en los más eficaces en el uso de capital. En los menos ágiles le va bien, no solo en los más ágiles, ¿vale? Y las startups en general son empresas muy ágiles y muy eficaces en el uso de su capital. Entonces, si a ellos le va bien y a todos le van bien, pues entonces no notas tanto la diferencia. Cuando el ciclo macroeconómico empieza a caerse, pues las startups destacan más, ¿no? O sea, hay más oportunidad porque el resto de empresas, digamos, pues no tienen, digamos, la situación de comodidad para meterse en esas cosas, ¿no? Entonces, por esas razones, digamos, un poco cíclico. Y luego, en cuanto al ecosistema en España, pues también influye bueno, en España la inversión por excelencia es la inmobiliaria, ¿no? Entonces, si también el ciclo macroeconómico significa que no es muy buen momento para invertir en inmobiliaria, o la rentabilidad que vas a sacar en la inmobiliaria se cae, pues entonces sí es más interesante invertir en otros tipos de activos, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado, lo que tú dices desde COVID nos enseñó, yo creo que han pasado dos cosas súper importantes en los últimos años. COVID nos enseñó que la digitalización de todos los sectores bueno, va a pasar, es decir, es aquí, ahora y en el futuro. Y yo creo que ChatGPT, la salida de ChatGPT hace, bueno, ya son 2 años y pico, ¿no? 2 años y medio, pues nos enseñó que todos los modelos y todos los procesos se van a ver modificados, ¿no? Y entonces, pues esas dos cosas como te empujan hacia la conclusión de que, bueno, invertir en startups o contratar startups si eres una corporate ya no es una cosa tan de locos, ¿no? Que esto tiene sentido. Entonces, todo eso ha pasado a la vez que han ido bajando los tipos de interés. Y ahora, por ejemplo, pues con la entrada de Trump, la verdad que notamos menos interés en inversores europeos de invertir en Estados Unidos, que eso ha sido como la inversión en los últimos 15, 20 años. Todo el mundo ha invertido, bueno, desde la crisis financiera realmente, pues todo el mundo ha invertido en Estados Unidos en todos los distintos activos, inmobiliaria, capital riesgo, private equity, en mercados cotizados, todo ha sido, digamos, Estados Unidos. Y con la llegada de Trump y pues eso, los impuestos de aduanas y ahora el Big Beautiful Bill y los impuestos de retención
que están ahí incorporados. Bueno, y hasta cierto punto, quizás esto de quitar todo lo relacionado con impacto y ESG, la verdad que al final la gente invierte en startups no únicamente por un interés financiero en muchos casos, pero yo creo que esas cosas han significado que de repente hay más interés en invertir en startups y más interés en invertir en startups en Europa, por lo cual, por ende, para inversores españoles, pues en España, y para inversores internacionales, pues también puede ser. También España tiene, a pesar de todas las cosas que tiene en contra, y bueno, a nivel político, pues no, hay mucha como volatilidad, ¿no? Podemos decir, pues a pesar de todo eso, España la verdad que está creciendo a nivel económico bastante bien. Tiene dos cosas, tres industrias casi, que están pasando un buen momento. Turismo está pasando un buen momento. Desde COVID la gente gasta más en turismo, eso es un hecho. Agricultura está pasando un buen momento y España es un exportador muy importante de agricultura. Y últimamente defensa, y pues tanto en aeroespacio, como en la fabricación de automóviles y tal, por lo cual la industria, España también tiene una ventaja, por lo cual eso ayuda, digamos, en este nuevo aumento de gasto de defensa. De hecho, se habla muchísimo de esto, ¿no? El único cohete, hablando de Andalucía, el único cohete que ha salido de España se lanzó en Huelva, es decir, aquí a muy poco de donde estoy yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, todas esas cosas, pues influyen, todo lo que te acabo de comentar en los últimos 2 minutos, influye en que haya estamos pasando un buen momento en España en cuanto a inversión. Tú has invertido en muchas startups y también en muchos sectores. ¿Hay algún patrón común en fundadores a los que les vaya bien? ¿Hay algo que sea común a la gente a la que le va bien? Bueno, hay una cosa que es por encima de todo, que es tan obvio que casi da vergüenza decirlo. La Pero, pasión. bueno, no, yo iba a decir la capacidad de ejecución. Ya. Sí, gente que es capaz de ejecutar, le va bien. Gente que no es capaz de ejecutar, no le va bien. Entonces, al científico de turno de la universidad, no sé qué, no sé cuánto, que no se una con personas con capacidad, sabe que es un genio, pero tiene la cabeza lleno de pajaritos o tal, en las nubes, pues lo más probable es que no le vaya bien. Porque puede tener una idea increíble, pero que no va a llegar al mercado, ¿no? Porque no es capaz realmente de ejecutar. Ahora, esa misma persona, unido con una gente de negocio que sí que hacen que su idea llegue al mercado, bueno, van a triunfar seguro, ¿no? Entonces, ese es, cuando estamos invirtiendo, lo que estamos buscando siempre son muestras de que alguien tiene una capacidad de ejecutar, hacer que pasen las cosas. Y esas personas pues van a tener éxito en lo que están haciendo, ¿no? Eso es lo principal. Luego, claro, si tú no tienes si tú no tienes pasión, si tú no tienes perseverancia, si tú no tienes capacidades de gestión de equipo, de comerciales, ¿no? De convencer inversores, clientes, empleados, todas estas cosas, pues va a ser difícil que tengas éxito, ¿no? Pero si lo tenemos que resumir en una cosa, es capacidad de ejecución. Me encanta porque sí que es verdad que muchas de las excelentes ideas se quedan en nada por falta de esto, ¿no? De execution, ¿no? De la capacidad de ejecución. En las startups siempre hay sácame de mi error, si estoy equivocado, siempre hay un equilibrio entre la parte de innovación, de disrupción, de hacer algo distinto y la necesidad de ofrecer a los inversores retorno en el corto plazo. Al final el inversor lo que dice es sí, pero ¿qué hay de lo mío, no?
Bueno, en el corto plazo... Digo, en el corto, en el medio plazo, ¿no? O sea, Sí, al en el final medio tienes que plazo tener un sí, mira, retorno. el mercado está... Mira, todo esto de startup se inventó en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el modelo que se sigue es el modelo que se inventó en Estados Unidos. Y el modelo en Estados Unidos era vehículos de inversión de 10 años, que puedes ampliar normalmente por 2, ¿no? Un máximo de 12, pero de 10 años donde invertías 35 años y desinvertías 35 años. ¿Vale? Eso significa que como puedes ampliar 2 años al final, que el ciclo desde invertir hasta desinvertir son más o menos 7 años. ¿no? Es decir, si tú inviertes en una empresa en el año 5, tienes hasta un máximo del año 12, pues bueno, tienes 7 años. Si tú inviertes en el año promedio 2,5, ¿no? Entre el año 0 y el año 5, pues tiene que desinvertir 7 años más tarde, pues 9 años y medio, ¿sabe? Entonces, el modelo se montó teniendo en mente, digamos, ese tiempo de inversión, ¿no? Ese periodo temporal. Sí es verdad que luego se ha dado cuenta en el modelo, yo no estoy hablando de mí, se ha dado cuenta de que hay algunas empresas que necesitan capital, más capital y más tiempo para realmente llegar a un punto óptimo de venta, ¿no? desde el momento de compra, de inversión. Y por eso se hacen muchos fondos, digamos, de seguimiento, ¿no? Opportunity funds lo llaman. Es decir, las oportunidades del primer fondo donde vemos que sería muy buena idea seguir invirtiendo, pero por el modelo que tenemos de vehículo cerrado no podemos, pues creamos otro modelo, otro fondo que invierte en esas oportunidades, ¿no? Y eso pues te amplía, digamos, 7 años más, por lo cual ya tienes 14 años desde la inversión hasta la desinversión. No es 100% así, porque no siempre los mismos inversores en el segundo fondo son los mismos que el primero, ¿no? Pero es, digamos, algo que un poco de moda, sobre todo en estos últimos años, que has dicho, desde 2021, que ha habido el mercado ha sido muy seco, ¿no? Que no ha habido muchas rondas grandes, por lo cual los mismos fondos dicen, oye, estas empresas tienen un valor intrínseco X, y el valor en el mercado es 0.5x. Pues vamos a invertir nosotros con este nuevo fondo en estas oportunidades porque la verdad que vale la pena hacerlo, ¿no? Pero quiero decir que ese mismo modelo de capital riesgo significa que se piensa en el medio plazo, en el corto o medio plazo. En el largo plazo tienes que montar cosas como esto, que bueno, que es un trabajo, que no quizás son los mismos inversores, que no sé qué, no sé cuánto. Pues, digamos, no encaja, digamos, con el modelo, digamos, estándar. Eso es un poco la razón, digamos, que necesariamente tiene que ser así, no, pero, y hay gente ya haciendo, pues, periodos de inversión más cortos y periodos de desinversión, por lo cual más largos, ¿no? Si yo solo tengo 3 años para invertir y tengo 10 más 2 para desinvertir, pues entonces invierto de promedio en el año 1,5, por lo cual pues tengo hasta 10 años y medio para vender, digamos, esas inversiones. Pero el modelo es ese, es decir, que hasta que alguien venga y dice, lo vamos a cambiar, y yo creo que el modelo está cambiando. De hecho, yo creo que esto de inteligencia artificial significa que hay modelos de negocio que van a crecer con mucha más rapidez, con menos recursos, o posiblemente con menos recursos, lo más probable es con menos recursos, de lo que se hacía antes. Entonces, eso va a cambiar todo el modelo. Pero claro, tiene que cambiar también el modelo de M&A.
vender una empresa tarda mucho tiempo. Los contratos tardan mucho tiempo. Encontrar comprador tarda mucho tiempo. Los earnouts llevan tiempo, ¿no? Es decir, que Bueno, si tú... quizá también, estaba pensando un poco en voz alta, Tom, Sí, perdona que te sí, interrumpa, sí. pero quizá No, también no. tardaba mucho tiempo a la hora de evaluar el costo que esta inversión requería, ¿no? O sea, decir, oye, vamos a evaluar de verdad el activo que hay detrás de esto, ¿no? Pero ahora la inteligencia artificial es verdad que va a permitir crecer a muchos negocios sin tanto activo detrás, ¿no? Y por tanto va a ser mucho más sencillo también evaluar ese tipo de negocios, ¿no? Puede ser. Bueno, es lo que tú dices, debería ser, ¿no? Hasta los contratos deberían ser más rápido, ¿no? Alguien te envía un contrato de 150 páginas, antes tenías que leer los 150 páginas para ver Ahora todas se lo las das, cláusulas. ahora se lo das Ahora, al club y te lo hace. exacto, y chateas y preguntas, pero ¿qué earnout hay? ¿Cuáles son las condiciones? Y qué no sé qué, no sé. Bueno, pues con una conversación, pues te enteras de lo que hay en el contrato. En el Entonces, contrato. sí es verdad que todas esas cosas aceleran el proceso. Lo que pasa es que yo no sé si las empresas grandes, que son las que suelen comprar, todavía tienen mentalizado que eso que es así. Y Eso es hasta una que cuestión. Eso es una cuestión de tiempo, eso va a pasar, ¿sabes? O sea, sí, las sí, empresas grandes se van a subir a esto. Oye, te quería preguntar un poco por este tema de la comunicación y de la transparencia entre los equipos fundadores, ¿no? sí. A tu juicio, ¿qué rol tienen la comunicación, la buena comunicación y la transparencia cuando alguien se decide a juntarse con otro para montar una startup? Bueno, la comunicación es fundamental. La comunicación con por ejemplo, si tú no comunicas bien con tus inversores, ¿cómo te van a ayudar? Y está demostrado estadísticamente que los inversores mejor conectados es lo que han utilizado como métrica, ¿vale? Pero quieren decir, en principio, los inversores que más valor pueden aportar a un proyecto, pero han cogido el nivel de conexión de ese inversor en el mercado, ¿no? Con otros inversores, con corporates, con clientes, con talento, no sé qué, no sé cuánto. Pues las startups con los inversores mejores conectados terminan con resultados 9 veces mejores que las Wow. startups con los menos conectados. Pues Wow. empezando por ahí, si tú no te comunicas con tus inversores por ejemplo, tienes inversores súper bien conectados, ¿cómo te van a ayudar? Porque no saben lo que está pasando en tu empresa para ayudarte. Pues traslada eso a todo. Tus empleados, si tú no te comunicas bien internamente, ¿cómo saben los empleados realmente los retos a los cuales se enfrenta la empresa? No todos los empleados tienen tu visión como CEO, ¿no? Tú tienes que tener una visión de todo, pero tu CFO tiene que centrar en las cosas financieras. Tu CPO tiene que centrarse en los problemas del producto, ¿no? Y entonces, pues tú tienes que hacer que todos sepan, sin cargarles con una carga mental de problemas y tal, porque ya no ven nada, ¿no? Y no son capaces de salir de este agujero negro. Pues tú tienes que hacer que todos sepan lo que está pasando. Lo mismo con tus clientes, con tus proveedores estratégicos. Pues tiene que haber una buena comunicación en general. De hecho, uno de digamos, los valores que podríamos decir que están más alineados con el éxito es la capacidad de comunicación. Hemos Hemos, dicho la capacidad de ejecución, pero muy ligado a la capacidad de ejecución es la capacidad de comunicación. hemos hablado de esos dos, pero déjame que le hablemos a posibles a jóvenes que están, o no tan jóvenes, que están intentando. Yo siempre mantengo que uno puede
emprender en cualquier momento o innovar en cualquier momento, ¿no? Pero emprender en cualquier momento. Yo emprendí muy tarde, pero además de esta capacidad de ejecución y esta capacidad de comunicación de la que me hablabas, ¿qué otras habilidades tiene que tener o puede entrenar una persona que quiera lanzarse a esto de emprender? Pues sí, mira, primero en cuanto a tú que has dicho de la edad de emprender, las empresas con mayor éxito o mayor probabilidad de éxito son empresas con founders de 40 años o más. Mira. Esa es una realidad de mercado, ¿eh? Eso son estadísticas, eso no lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Pues si lo pensamos, porque empiezan ya con un nivel de conocimiento, están más pausados, no hacen las cosas a lo loco. Es decir, eso no quiere decir que no son ágiles, simplemente que piensan antes de hacer las cosas, ¿no? Saben que no son inmortales. Es decir, cuando digo inmortales, cuando eres joven vas a vivir para siempre, te puede hacer cualquier locura. Pues cuando tú sabes que no eres inmortal, pues entonces tomas decisiones pues mejores en general, en todos tus aspectos de la vida. Los divorcios de segundas mujeres son menos frecuentes que los divorcios de primeras mujeres, ¿no? O primeras parejas, ¿no? Entonces, eso se traslada a todo lo que haces. También tienes una red de contactos, normalmente más amplio, y como hemos dicho, pues está bien conectado, es súper importante. Entonces, ¿puede alguien hacer que sus probabilidades de éxito sean mayores lanzando una empresa? Sí. Conociendo un sector, haciendo contactos dentro de ese sector o relacionado con ese sector, teniendo ya antes de lanzar su empresa un pequeño listado de clientes donde ya tiene, digamos, su confianza que podrían contratar sus servicios, entendiendo los problemas que existen en ese sector, en este producto. Yo a mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 24 años, ¿vale? Y está buscando trabajo en estos momentos. Y le digo, él quiere emprender, le he dicho, no, primero aprende de cómo funciona una empresa, de cómo funciona un sector, montar esta red de contactos, lo haces, empieza a ahorrar para que tú tendrás algo de dinero cuando te lanzas, de todas esas cosas te ayudan, ¿no? Y le digo, y ahora que estás buscando ese trabajo, dedícate, si solo haces 8 horas al día, ¿no? Que entiendo yo que es más bien el mínimo que el máximo, ¿no? Pero si tú haces 8 horas al día, 4 horas estás enviando currículums, aprendiendo sobre empresas, estudiando cómo contestar en entrevistas, qué haces con estas empresas y tal. 2 horas al día te dedicas a aprender sobre inteligencia artificial, montando flujos en Make, montando flujos en N8N, escribiendo y aprendiendo cómo hacer buenos prompts, viendo los agentes y los LLMs que están saliendo, cómo sacarle mejor provecho y tal. Y 2 horas te dedicas a estudiar, que ya tiene una base, te dedicas a estudiar mandarín, porque al final no digo que tú tengas que saber negociar en mandarín, pero si tú sabes algo de la historia, que está muy ligado al idioma, ¿no? Sabes algo de la historia, sabes cómo decir hola, ¿sabes? Puedes mantener conversaciones, bueno, no necesariamente básicas, ¿no? Pero puedes mantener conversaciones, eso te abre puertas. Y lo puedes hacer con todo tipo de idioma, pero si ya sabes español, si ya sabes inglés, pues vete por el tercero, ¿no? Es decir, yo no sé cuál es el idioma más hablado como primer idioma, pero no el más hablado en el mundo, ¿no? Eso es inglés. Y el segundo más hablado en el mundo es español. Pues vete en cuanto a cantidad de países y tal, pues vete por el tercero, porque si tú tienes esos 3 idiomas, muy difícilmente te vas a encontrar con alguien con quien no seas capaz de comunicarte en el mundo. Y eso,
Pero le he dicho las tres cosas. Entonces, ¿qué puede hacer alguien que está pensando en montar una empresa? Pues, en vez de 4 horas quizás dedicado a enviar currículums, 4 horas pues haciendo su red de contactos en su, no sé, 8 porque ya está trabajando, ¿no? Pero 4 horas dedicado a la red de contactos que le va a funcionar cuando lanza. 2 horas pensando en cómo puedo hacer procesos y tal. Y 2 horas, pues quizás otra cosa, como digo, un idioma no es tonto aprenderlo. Sin duda, Porque, sin duda. Aquí en Estados Unidos dicen que your net worth is your network, ¿no? Al final, exacto, sí. esa red de contactos y esa capacidad de relacionarte en cualquier nivel es absolutamente necesaria. Oye, déjame que acabemos con algo que me pide mucho el cuerpo, ¿no? Cuando alguien se encuentra, y aquí también en Estados Unidos lo vemos, hay un famoso programa que se llama Shark Tanks, ¿no? Cuando alguien se sienta con alguien cuando alguien tiene a una persona como tú enfrente que tiene cuartos y que está dispuesto a ponerlos en tu empresa, ¿qué es lo que... ¿Qué es, desvélanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo primero que quieres escuchar? Es escuchar una buena idea, un buen producto, es escuchar a la gente con ilusión, es escuchar con esta capacidad de ejecución. ¿Qué es lo primero qué es lo primero Bueno, que tenemos que contarte tiene para que abras los ojos? claro, tiene que crear confianza, ¿no? Ajá. Cosas que crean confianza del inversor en ti. Si es un inversor que le gusta mucho, yo qué sé, inteligencia artificial, yo qué sé, y no, Mark Cuban, ¿no? Que habla un montón de esto de si yo tuviese 20 años, yo estaría estudiando inteligencia artificial todos los días, ¿no? Y claramente le gusta también blockchain, ¿no? Pues si tú tienes un modelo que está centrado, digamos, un poco en esta cosa y no lo comentas, pues no le vas a llamar la atención, porque sabe que le interesa. Hoy en día es tan sumamente fácil saber en qué cosas le gusta cada inversor, porque solo tiene que hacer una búsqueda en Perplexity o, bueno, ChatGPT o cualquiera, ¿no? Y te dice, oye, ¿y en qué cosas invierte Tom Horsey? ¡Pum! Te sale un listado. ¿Sabe? ¿Cuál le da más importancia? No lo he hecho, esa segunda pregunta, pero seguramente lo tendrá casi clavado, ¿no? Por la información que hay sobre mí en público. Y lo mismo todos los inversores, porque los inversores necesitamos oportunidades de inversión para poder invertir. Entonces nos exponemos al mercado de forma continua, porque necesitamos que estos proyectos nos vean, que quieren que entremos en su empresa, ¿no? Como inversores. Entonces, pues eso es lo primero. Entonces, identifica las cosas que van a aumentar el nivel de confianza que tiene ese inversor en ti, en tu proyecto, en tu capacidad de ejecución y todo, ¿no? Y quizás hasta cosas más emocionales. Hay muchos proyectos, por ejemplo, sobre todo relacionados con salud, que levantan decenas de millones y nunca han ido a un fondo de capital riesgo. En etapas muy tempranas levantan decenas de millones y no van a capital riesgo. ¿Por qué? Porque van a family offices y gente que dice, bueno, tiran, digamos, las cuerdas del corazón. Si tú estás presentando una cura para el cáncer, que eso toca a cualquiera. Y si tú vas a un fondo de inversión, pues entonces te va a pedir pues métricas y no sé qué, no sé qué. Quizás no tienes esos datos, digamos, tan objetivos, pero tienes métricas subjetivas o indicadores subjetivos que sí que tiran a las cuerdas del corazón. Pues hay inversores que eso les va a convencer. Entonces, yo creo que lo fundamental, no hay, digamos, una respuesta estándar, pero lo fundamental es saber quién tienes delante y qué le va a hacer confiar en tu proyecto. Y no es complicado hacerlo.
No, y sobre todo prepararlo, ¿eh? Que cuántas buenas ideas se mueren porque tienes a gente que no se ha preparado la entrevista, que trae 4 datos mal agarrados y que lo que tú decías, tú has empezado por una palabra, generar confianza, ¿no? No Sí. te generan esa confianza. Tom Horsey, me encantaría estar hablando contigo todo el día, pero el espacio tiene el tiempo que tiene. Desde Sevilla, Business Angel, Managing Partner en Eonic Fund. Es un placer haberte tenido aquí. Gracias por darnos tanta luz y por darnos esperanza de que seguiremos siendo un buen país inversor. Te mando un abrazo enorme. 100%, que hay muchas oportunidades y muy buenas personas, que eso también es un punto importante, ¿no? Que la gente que van a tenerte en consideración en el futuro. Buenísimo. Te mando un abrazo. Venga, igualmente.